Tengo entendido que a partir de la victoria de la batalla de Boquerón, ya se sucedieron todas las victorias para el ejército paraguayo. Creo que el ejército boliviano se fue replegando hasta tal punto de retroceder sus líneas. Y la segunda consulta, cuando hablamos de batallas, ¿de cuántos hombres estamos hablando, tantos soldados paraguayos, soldados bolivianos? ¿Y cuáles eran las armas que utilizaban cada ejército y si había algunas diferencias con respecto al armamento? Bueno, Boquerón, los bolivianos dentro del fortín y el perímetro del fortín de Boquerón, había aproximadamente entre 4.000 a 4.500 bolivianos. Paraguay llegó a juntar 12.000 hombres en Isla Poí para empezar este combate. ¿Por qué es importante hablar de esa superioridad numérica? Porque los manuales de guerra dicen de que para atacar una posición defensiva hay que tener una superioridad por lo menos de 3 a 5 hombres. Paraguay lo tuvo y comenzó a atacar el fortín en función a esa superioridad numérica. ¿Por qué los bolivianos tenían menos hombres? Porque los bolivianos de alguna manera subestimaron la reacción paraguaya. Ellos tomaron 3 fortines paraguayos al inicio de la contienda, allá por julio del año 1932, y con eso quisieron lograr que Paraguay vuelva a la mesa de negociaciones. Paraguay no volvió a la mesa de negociaciones y fue a pelearle a Bolivia. Subestimaron, digo, porque sinceramente Bolivia tenía mejores recursos bélicos y también tenía una superioridad abismal de hombres. Bolivia tenía 3 millones de habitantes en aquel entonces, nosotros no llegábamos al millón y eso era importante. Igual se decidió atacar el fortín a pesar de ese pensamiento boliviano y se logró vencer. Las armas eran prácticamente iguales en ambos grupos, fusiles Mauser, cañones. Lo que tenía Paraguay en Boquerón que los bolivianos no conocían eran los morteros. Y los morteros, ¿por qué son importantes? Porque permiten una mayor aproximación de la artillería en el campo de batalla. Los cañones se ponen a mucha distancia en la retaguardia para atacar, pero con los morteros se facilita eso por la facilidad de trasladarlos y por el tipo de tiro que tiene. Hace una curvatura, esto ya sé con la mano así, hace una curvatura, no es un tiro recto. Entonces eso a los bolivianos no entendían qué tipo de armamento era el que le estaba atacando. Después de Boquerón ellos comienzan a usar también el mortero. Ahora, ¿cuántas bajas tuvimos de paraguayos y cuántas de bolivianos durante esa batalla particularmente, Fabián? Y aproximadamente 650 paraguayos y la mitad de bolivianos. Nuevamente hay que recordar que era una posición muy bien preparada la de los bolivianos y el que ataca siempre pierde mayor cantidad de hombres cuando estamos hablando en igualdad de condiciones, el mismo armamento, mismo entrenamiento, etcétera. Sobre todo en esos primeros días de combate. El combate empezó el 9 hasta el 21 de septiembre, en el que se estabiliza totalmente el cerco paraguayo. Perecieron muchísimos paraguayos porque era prácticamente a veces atacar a pecho gentil la trinchera boliviana. Fabián, uno de los factores también, hay que decirlo, fue la falta de agua en la zona, ¿no? Sí, en Boquerón se comenzó a sentir la falta de agua. De hecho, hubo paraguayos que se llegaron a amotinar y asaltaron camiones aguateros porque ya no aguantaban más. A partir de ahí también comienza el entrenamiento. Se les enseña al soldado que puede tomar su orín. ¿En qué consistía esto? Vos tomabas agua, el agua que te alcanzara, y cuando ya tenías la primera sensación de querer orinar, ya tenías que orinar como para que sea lo más puro posible nuevamente el líquido que después tengas que tomar. Y por eso también los paraguayos tenían en su bolsa de víveres tenían hierba. Y con esa hierba hacían pasar el sabor al orín. Fue una práctica muy extendida durante la contienda, el hecho de tener que tomar el orín para aguantar la sed. Y tengo entendido que también los bolivianos se retiraron cuando los francotiradores paraguayos habían conquistado un tajamar en la zona.
Sí, los bolivianos tenían un tajamar, que los paraguayos pudieron poner un grupo de francotiradores a tiro del lugar como para que el que se acerca ahí lo mataban, y esos bolivianos que cayeron ahí contaminaron el agua. Entonces los bolivianos prácticamente estuvieron sin agua durante 3 días en Boquerón. Hay que reconocer de que es mérito también del soldado paraguayo, porque el soldado boliviano era muy valiente y eso lo demostró en Boquerón.